Llamaban primitivos a los humanos. Hasta que uno de nosotros le arrancó el brazo a un embajador alienígena de 4 brazos y encendió un puro. Me llamo Comandante Cirath del Imperio Valkyrie, y estoy a punto de contarles la historia más ridícula que jamás hayan oído. Claro, empieza como cualquier otra reunión diplomática. Pero créanme, nunca han visto nada parecido a lo que estos humanos lograron. Imagínense esto. La Estación Omega 7, la instalación diplomática más segura de 3 sectores, relucientes muros de acero cuántico, campos de fuerza capaces de detener un acorazado y potencia de fuego suficiente para cristalizar una pequeña luna. El lugar perfecto para dar un ultimátum a una especie que aún cree que los motores de combustión son tecnología de vanguardia. Me encontraba en la sala principal de conferencias, ajustando las pantallas bioluminiscentes de mi armadura ceremonial. La sala gritaba superioridad desde todos los ángulos. Mapas estelares holográficos giraban perezosamente sobre la mesa, mostrando la vasta extensión de nuestro imperio. Las paredes latían con una suave energía azul, alimentada por núcleos de fusión miniaturizados que estos primitivos ni siquiera podían comprender. Demonios, probablemente todavía usaban combustibles fósiles para calentar sus chozas de barro. Comandante, mi ayudante, el teniente Kestel, se acercó con esa arrogancia que solo poseen los oficiales jóvenes. La delegación humana llegará en 1 hora. ¿Preparo los protocolos de intimidación? Reí entre dientes. Un sonido como metal rechinando en mi garganta. Ah, sí, la pantalla completa. Activen los campos de supresión neuronal, activen los amortiguadores psiónicos y asegúrense de que nuestros generadores de gravedad estén configurados al máximo de incomodidad. Veamos cómo estos, ¿cómo se llaman? Humanos manejan tecnología real. Los demás miembros de nuestro equipo diplomático rieron disimuladamente. El embajador Kreltax, una criatura enorme con 4 brazos y piel como obsidiana viva, se crujió los nudillos. Todavía no puedo creer que estemos perdiendo el tiempo con estas criaturas. Según nuestra inteligencia, ni siquiera han logrado viajar más rápido que la luz sin robar nuestra tecnología. Paciencia, embajador. Respondí, activando la pantalla táctica. El Consejo quiere que esto se haga correctamente. Exigimos que entreguen sus sistemas. Y añadimos otra especie primitiva a nuestra colección. Simple, limpia, eficiente. El general Bosicon. Nuestro enlace militar, tamborileó sus dedos con garras contra la mesa. Su tecnología militar es ridícula. Armas cinéticas, explosivos químicos, proyectiles metálicos. ¡Qué pintoresco! Nuestros cadetes más jóvenes podrían manejar toda su flota con armas de entrenamiento. Las transmisiones de seguridad mostraron a nuestras fuerzas posicionándose por toda la estación. 60 guerreros Valkyrie de élite. Armados con rifles de plasma y protegidos por escudos de energía que podían desviar cualquier cosa que estos humanos pudieran lanzarnos. Cada uno fue mejorado genéticamente, entrenado en combate desde su nacimiento y equipado con tecnología que hacía que sus armas primitivas parecieran palos afilados. Estaba revisando los términos de rendición cuando sonaron las alarmas de proximidad. Ah, justo a tiempo. Que nunca se diga que los primitivos carecen de puntualidad. Las cámaras externas mostraron su nave acercándose. Y bueno, lo admito, esperaba algo más impresionante. Parecía un ladrillo volador con motores atados a él. Sin curvas elegantes, sin placas de casco bioluminiscentes, sin generadores de campos cuánticos, solo metal, mucho metal, y lo que parecían ser marcas de quemaduras y daños de batalla que ni siquiera se habían molestado en reparar. ¡Qué vergüenza!, murmuró el teniente Kestel. ¿De verdad viajan en ese montón de chatarra? Concéntrese, teniente. Recuerde, estamos aquí para demostrar la inutilidad de la resistencia, no para burlarnos de su ingeniería inferior. Aunque, sinceramente, era difícil no hacerlo. La esclusa de aire activó su ciclo y enderecé mi postura. Era hora de mostrarles a estos humanos cómo era el verdadero poder.
La iluminación de la cámara se atenuó automáticamente, bañándolo todo en un resplandor ominoso. Las pantallas holográficas cambiaron para mostrar nuestro poder militar. Miles de naves, mundos conquistados, especies enteras arrodilladas ante nuestro imperio. Dos figuras entraron en la cámara, y yo, bueno, para ser sincero, me sentí decepcionado. El primero era un hombre alto con cabello canoso y lo que parecían cicatrices de quemaduras en su mejilla izquierda. Llevaba un uniforme sencillo que parecía haber visto décadas mejores. La segunda era una mujer, con el pelo oscuro recogido en un estilo práctico, que portaba un datapad que parecía casi primitivo comparado con nuestros procesadores cuánticos. Capitán Jake Morrison, anunció el hombre, sin rastro alguno del miedo que esperaba. Fuerza de Defensa de la Tierra. Soy la teniente Maya Torres, nuestra agregada diplomática. Activé la matriz de traducción y me preparé para dar nuestro ultimátum. Estos humanos no tenían ni idea de en qué se estaban metiendo. Ni la menor idea de lo equivocado que estaba. Hice un gesto grandilocuente hacia las pantallas holográficas, esperando ese delicioso momento en el que las mentes primitivas comprenden su propia insignificancia. Capitán Morrison, Teniente Torres, bienvenidos a su educación en la realidad. Contemplen el poder del Imperio Volcari. Los humanos bostezaron. Bostezaron de verdad. Morrison se rascó la barbilla y miró alrededor de la cámara como si estuviera comprando muebles. Torres sacó lo que solo puedo describir como un primitivo instrumento de escritura y empezó a tomar notas. Notas, como si se tratara de una reunión de negocios informal en lugar del fin de su especie. Impresionante espectáculo de luces, dijo Morrison, con un tono más plano que la superficie de una estrella de neutrones. ¿Le importa si nos sentamos? Ha sido un viaje largo. Los ojos del embajador Krell-Tax se desorbitaron. ¿Se atreve a mostrar semejante falta de respeto en presencia de... Sí, el Imperio Galáctico? La resistencia de los seres supremos es inútil. La interrumpió Morrison, acomodándose en una silla que se ajustó automáticamente a su fisiología primitiva. Ya hemos oído este discurso. ¿Qué? ¿La 15ª especie en intentar este enfoque? ¿O fue la 16ª? Maya, ¿lleva la cuenta? Torres revisó sus notas. 17ª, en realidad. Los cefirios del mes pasado fueron la número 16. Mis implantes neuronales casi hacen cortocircuito. 17ª? ¿Qué pasó con la otra? Déjame adivinar. Morrison. Continuó, ignorando por completo mi pregunta. Quiere que entreguemos nuestras colonias, que nos sometamos a su dominio, probablemente que entreguemos nuestra tecnología y recursos. El típico paquete de matones galácticos, ¿verdad? Sentí que mi dignidad se desvanecía como la atmósfera a través de una brecha en el casco. Esto no es una negociación, humano. Esta es una declaración de su nueva realidad. El Imperio Valquiria abarca 12.000 sistemas estelares. Contamos con tecnologías que pueden remodelar la materia a nivel cuántico. Nuestras flotas pueden esterilizar mundos enteros en minutos. Ajá, asintió Morrison, y luego se giró hacia Torres. ¿Cómo será nuestra agenda después de esto? Tenemos a la delegación Cortac a las 2 horas, respondió, sin dejar de escribir, y luego la cena con el Consejo Terrano a las 6. Ah, y no olvide que el recital de su hija es mañana. Bien. Gracias. No se lo pierda. Morrison me miró con la expresión que le daría a un niño particularmente lento. Lo siento, comandante. ¿Cómo se llamaba? Ciret. Gruñí. Mis pantallas bioluminiscentes parpadearon con un rojo furioso. Comandante Ciret del Imperio Valquiria, y me mostrará el debido respeto. De acuerdo, Ciret. La cosa es así. Morrison se recostó en su silla, completamente relajado. En realidad no nos dedicamos a rendirnos. Más bien a solucionar problemas. Una especie de operación. Así que, ¿por qué no nos dice qué quiere realmente y vemos si podemos llegar a una solución?
El general Bosokan dio un paso al frente. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre los humanos. Quizás necesiten una demostración de nuestro poder. ¿Llamo a la guardia? Oh, por favor, hágalo, dijo Torres, levantando la vista de sus notas. Hacía semanas que no hacíamos un buen ejercicio. La audacia, una audacia abrumadora. Activé mi implante de comunicación y envié una señal a nuestras fuerzas de seguridad. En cuestión de segundos, 60 de nuestros mejores guerreros se materializaron alrededor de la cámara. Sus rifles de plasma zumbaban con una energía letal. Morrison miró a su alrededor, a la potencia de fuego reunida, y sonrió. No era la mueca de terror de una criatura condenada, sino una sonrisa genuina, casi depredadora. 60. ¿Eso es todo? Torres, ¿recuerdas aquella cosa en Kepler 442b? ¿A cuántos nos enfrentamos allí? Unos 300, respondió con indiferencia. Aunque esos eran drones de mente colmena. Mucho mejor coordinación que esta panda. Cierto. Parece que nunca han visto un combate real. Morrison se puso de pie. Y juro que la temperatura en la habitación bajó 10 grados. Dime, Ciret, ¿tu gente ha luchado alguna vez contra algo que realmente se defendiera? Sentí los primeros indicios de... no miedo. Ciertamente no miedo. Preocupación. Preocupación profesional. ¿A qué te refieres? Bueno, viendo tu equipo, tus tácticas, incluso tu postura, estás acostumbrado a lidiar con civilizaciones que se derrumban en cuanto deberías aparecer. ¿Tengo razón? Morrison empezó a caminar lentamente por la cámara, y nuestros guerreros lo seguían con sus armas. Te has ablandado, ¿verdad? Demasiado acostumbrado a las victorias fáciles. Imposible. El embajador Krelfax espetó. Somos los depredadores supremos de la galaxia. Hemos conquistado. Civilizaciones conquistadas que probablemente suplicaron clemencia en cuanto vieron tus naves. Torres lo interrumpió. Hemos visto las imágenes de tu batalla. Impresionante contra objetivos que no devuelven los disparos. El silencio se tensó como un alambre tenso. Algo fundamentalmente fallaba. Estos humanos deberían estar acobardándose, suplicando, ofreciéndonos todo lo que quisiéramos. En cambio, nos estaban sermoneando. Morrison se detuvo justo frente a mí, por primera vez, lo miré a los ojos. Lo que vi allí me heló la sangre. No eran los ojos de un primitivo. Eran los ojos de algo que había visto las peores pesadillas del universo y decidió luchar contra ellas de todos modos. Última oportunidad, comandante. Morrison dijo en voz baja. Aléjense. Abandonen nuestro espacio. Olvídense de haber oído hablar de la Tierra. Confíen en mí. No querrán saber qué sucederá después. Debería haber escuchado. Pero ya saben lo que dicen sobre la manada que precede a la caída. Y déjenme decirles que el Imperio Valquiria estaba a punto de experimentar la clase de caída que crea nuevas formaciones geológicas. Basta de esta farsa. Declaré, mi voz resonando por la cámara con toda la autoridad de un imperio de 12.000 sistemas. ¿Se rendirán ahora? ¿O tomaremos lo que queremos por la fuerza? Morrison se encogió de hombros. Es su decisión, comandante. Pero no diga que no le advertimos. Fue entonces cuando el embajador Krelfax cometió el error que me atormentaría durante el resto de mi carrera, considerablemente acortada. El enorme diplomático de 4 brazos dio un paso al frente. Su piel de obsidiana brillaba bajo las luces de la cámara. Quizás estos primitivos necesitan una demostración más personal de nuestra superioridad. Antes de que pudiera detenerlo, antes de que nadie pudiera detenerlo, Krelfax extendió una de sus enormes manos y agarró al teniente Torres por el hombro. No con suavidad. No diplomáticamente. Como un depredador atrapa a su presa. El sonido que salió del capitán Morrison no fue exactamente un gruñido. No fue exactamente un rugido. Fue algo primario.
Algo que eludió todo instinto civilizado y llegó directo a la parte del cerebro que recuerda cuando la oscuridad significaba muerte. En ese instante comprendí por qué su especie había sobrevivido a cualquier mundo de pesadilla que los hubiera forjado. ¿Qué pasó después? Bueno, he visto las grabaciones de seguridad solo una vez. Una vez fue suficiente. Morrison se movía como si la física se hubiera vuelto opcional. En un instante estaba a 3 metros de distancia. Al siguiente, de alguna manera, estaba dentro de la guardia de Krelfax. El embajador, un guerrero entrenado que podía doblar acero con las manos desnudas, ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que el puño de Morrison le impactara en el codo. El sonido. Oh, el sonido. Como cerámica rompiéndose, pero más húmedo. Mucho más húmedo. Krelfax gritó. Un sonido que habría provocado una curvatura. Presentó una queja por ruido. Su brazo se dobló en una dirección que violaba varias leyes de la anatomía, y luego, Morrison simplemente siguió adelante. Observé con horror y fascinación cómo este humano primitivo agarraba la extremidad ahora inútil, con un movimiento que parecía casi casual, la retorcía por completo. Simplemente, la retorcía. Como si quitara el tapón de una botella, la sangre negra del embajador salpicó las paredes prístinas de la cámara, y el brazo amputado golpeó el suelo con un ruido sordo y húmedo que resonó en la habitación repentinamente silenciosa. Morrison sujetó el brazo un momento, examinándolo como un artefacto interesante. Entonces, con la despreocupación con la que se desecha un trozo de basura, lo arrojó a un lado. Se deslizó por el suelo pulido y se detuvo cerca de los pies del bote del general Bass, todavía convulsionando. ¿Alguien más quiere ponerle las manos encima a mi gente?, preguntó Morrison, con la voz cargada de la calma que precede a una supernova. El silencioso Morrison se extendió como un sudario funerario. 60 de nuestros mejores guerreros, armados con suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad, se quedaron paralizados como niños que acaban de descubrir que los monstruos son reales. Kreletax se desplomó de rodillas, agarrándose el muñón sangrante donde antes estaba su brazo. Sus 3 manos restantes presionaron la herida. Y entonces Morrison hizo algo que me quebró la cordura. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño cilindro marrón. Una primitiva varilla de combustión. Un puro. De pie en una sala llena de las armas más avanzadas de la galaxia, rodeado de 60 asesinos entrenados, mientras la sangre de Kreletax aún se acumulaba en el suelo, este humano se colocó tranquilamente el cigarro entre los labios. «Teniente Torres», dijo, con la voz apagada por el cigarro. «No tendrá fuego». Torres, que había observado todo el desmembramiento con el interés desinteresado que se muestra en un espectáculo callejero medianamente entretenido, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño generador de llamas. «Por supuesto, capitana». Morrison se inclinó y dejó que ella encendiera el cigarro. Dio una calada larga y lenta, y la punta brilló roja en la tenue luz de la recámara. El humo ascendía en volutas, mezclándose con el aroma a hierro de la sangre alienígena y el olor a ozono de las armas de plasma cargando. «Gracias», dijo, exhalando un anillo de humo perfecto. «Nada como un buen cigarro después de un poco de ejercicio». Sentí que mi visión del mundo se derrumbaba como una estrella en explosión. Así no se comportaban los seres civilizados. Así no funcionaba la diplomacia. Así no era como se suponía que debía funcionar el universo. No se le arrancaba el brazo a alguien sin más y luego se encendía un puro como si celebrara un ascenso. Tú solo», balbuceé, con la voz apenas por encima de un susurro. «Acabas de arrancarle el brazo a un embajador». Morrison dio otra calada. El humo le envolvió la cara llena de cicatrices. «Tocó a mi oficial sin permiso. De donde yo vengo, eso se castiga con la horca». Salió airoso. «¿Fácil?», preguntó el general Bass, mirando fijamente la extremidad amputada cerca de sus pies. «¿A esto le llamas fácil? Bueno, todavía respira, ¿verdad?».
Se encogió de hombros Morrison. Aunque supongo que depende de tu tecnología médica. ¿Cuánto tardas en reimplantar extremidades? Porque tienes unos 10 minutos antes de que el daño nervioso sea permanente. La naturalidad con la que lo dijo, como si hablara del tiempo, me hizo hervir la sangre. Este humano acababa de cometer un acto de violencia salvaje y ahora ofrecía consejo médico a su víctima. La disonancia cognitiva hacía que mis implantes se encendieran. Fuerzas de seguridad, logré graznar en mi comunicador. Detengan a los humanos. Fuerza máxima autorizada. Morrison suspiró. Un sonido de genuina decepción. Y yo que esperaba que resolviéramos esto como seres civilizados. Miró su puro con lo que parecía un arrepentimiento genuino. Torres, parece que tendré que terminar esto más tarde. Entendido, capitán, respondió ella. Les mostramos cómo es la civilización. La sonrisa que cruzó el rostro de Morrison fue el tipo de expresión que me hizo comprender por qué su especie había sobrevivido lo suficiente como para alcanzar las estrellas. Hagámosles un recorrido completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que habíamos cometido un terrible error. Lo que siguió solo puede describirse como una lección magistral de por qué nunca debes asumir que tu presa es realmente una presa. El primer rayo de plasma provino del sargento Kingsville. Nuestro tirador más condecorado. El disparo fue perfecto. Matemáticamente preciso. Apuntaba directamente al centro de masa de Morrison. Debería haberlo vaporizado al instante. En cambio, el humano se movió como si lo hubiera estado esperando. Como si pudiera ver el futuro mismo. El rayo le quemó el hombro, lo suficientemente cerca como para chamuscarle el uniforme, e impactó en la pared tras él con un destello brillante. Armas de plasma, observó Morrison, dando otra calada a su cigarro. Trayectoria predecible. Tiempo de carga lento. Sistemas de puntería obvios. Torres, ¿cuál es nuestra evaluación? Torres había creado un pequeño dispositivo que escaneaba nuestras armas. Tecnología galáctica estándar, capitán. Las mismas debilidades que el equipo zafiriano. Esta gente realmente necesita innovar. De acuerdo. Bueno, caballeros. Morrison se dirigió a nuestras fuerzas de seguridad con la cortesía que se usa en una cena. Bailamos. ¿Qué pasó después? Me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la física de la guerra y la naturaleza fundamental de la realidad misma. 60 guerreros Valkyrie de élite abrieron fuego simultáneamente. 60 rifles de plasma, cada uno capaz de atravesar el blindaje de un acorazado, desataron su furia en una descarga coordinada que debería haber convertido a los humanos en vapor sobrecalentado. El aire mismo pareció arder mientras rayos de energía coherentes cruzaban la cámara en un espectáculo de luces mortal. Y los humanos se desvanecieron. No se teletransportaron. No se camuflaron. Simplemente se movieron más rápido de lo que nuestros sistemas de puntería podían rastrear. Más rápido de lo que nuestros reflejos mejorados podían seguir. Morrison rodó bajo un cúmulo de disparos. Se acercó por detrás a 2 de nuestros guerreros y les hizo algo en el cuello que los hizo desplomarse como si les hubieran cortado las cuerdas. Torres, de alguna manera, había conseguido un rifle de plasma de uno de nuestros soldados. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo sucedió? Lo estaba usando con la clase de pericia casual que denotaba un entrenamiento exhaustivo, eliminando a nuestras fuerzas con disparos que habrían hecho llorar de alegría a nuestros instructores. Imposible, suspiró el general Boskin. Nuestra armadura está diseñada para resistir cualquier cosa que estos primitivos pudieran desplegar. Como respondiendo a sus palabras, Morrison agarró la cabeza de otro guerrero y la giró en una dirección que me hizo doler varias vértebras. El exoesqueleto mejorado del soldado, alimentado por células de microfusión y reforzado con aleaciones de enlace cuántico, se arrugó como papel. Su armadura está diseñada para detener armas de energía y proyectiles, gritó Morrison,
tras haber oído el susurro del general desde el otro lado de una sala llena de disparos. No está diseñada para detener la física. Demostró su argumento levantando a otro guerrero por encima de su cabeza y lanzándolo contra un grupo de sus camaradas. El impacto sonó como un choque de transporte, y de repente nos quedamos con 52 efectivos operativos. Señor, susurró el teniente Questal con voz temblorosa, quizá deberíamos pedir refuerzos. ¿De dónde? Espeté. Se supone que esto es una intimidación rutinaria. Tenemos 60 de los mejores guerreros del imperio. 50 ahora, corrigió Torres amablemente, derribando a otro soldado con un disparo de precisión a la celda de energía de su arma. La explosión resultante eliminó a 2 más. Que sean 47. Observé con creciente horror cómo Morrison se movía entre nuestras fuerzas como un desastre natural con sentido del humor. De alguna manera, había conseguido un par de cuchillos de combate de guerreros caídos y los usaba con la clase de maestría que convertía la violencia en una especie de ballet mortal. Cada movimiento era eficiente, económico y absolutamente letal. ¿Cómo lo hacen?, exigía mi IA táctica. Ejecute un análisis de espectro completo. Análisis completo, comandante. La IA respondió con su voz desesperadamente tranquila. Los patrones de combate humanos muestran un amplio entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo, una conciencia táctica avanzada y adaptaciones fisiológicas consistentes con los orígenes de los mundos de alta gravedad. Recomendación. Retirada estratégica inmediata. Son de un mundo de alta gravedad. Las piezas empezaban a encajar y no me gustaba la imagen que se formaban. Afirmativo. Los escaneos iniciales indican que la gravedad de su planeta natal es aproximadamente 1,3 veces superior a la del estándar galáctico. Su densidad ósea es un 40% superior a la de referencia. La eficiencia de la fibra muscular es... La IA hizo una pausa, lo cual debería haber sido imposible. Comandante, estas lecturas no pueden ser correctas. ¿Qué lecturas? Sus sistemas cardiovasculares parecen estar funcionando aproximadamente al 60% de su capacidad. No experimentan estrés de combate. De hecho, su ritmo cardíaco está disminuyendo. Sentí que mi propio sistema cardiovascular intentaba evacuar por la garganta. Ni siquiera lo intentan. Morrison eligió ese momento para arrebatarle un rifle de plasma a un guerrero caído, y sin siquiera parecer impactante, disparó 3 tiros por encima del hombro. Cada disparo dio en el blanco, y 3 soldados más cayeron. Lo hizo mientras desarmaba a otros 2 con las manos desnudas. Torres, gritó. ¿Cuántas bajas tenemos? Nos quedan unos 30 enemigos, capitán. No hay heridos de nuestro lado. Excelente. Procure no matarlos a todos. Necesitaremos algunos para interrogarlos. La naturalidad con la que hablaron de masacrar a nuestras fuerzas provocó un cortocircuito en mis implantes de mando. No eran primitivos. Ni siquiera eran seres civilizados. Eran depredadores ápice disfrazados de diplomáticos, y simplemente nos adentramos en su territorio de caza. Señor, me agarró el brazo el general Boskin. Tenemos que evacuar. Ahora no podemos abandonar a nuestras fuerzas. ¿Qué fuerzas? Señaló la cámara, donde Morrison hacía malabarismos con 3 granadas de plasma, mientras Torres proporcionaba fuego de cobertura. Nos quedan unos 20 soldados, y todos corren hacia las salidas. Efectivamente, nuestros guerreros de élite estaban en plena retirada. Los mismos soldados que habían conquistado sistemas estelares, que habían doblegado la voluntad de civilizaciones enteras, huían de 2 humanos que ni siquiera respiraban con dificultad. Morrison atrapó las granadas, las armó con un gesto casual de muñeca y las lanzó contra nuestras posiciones defensivas restantes. Las explosiones fueron precisas, calculadas para incapacitar en lugar de matar. Pero el mensaje era claro. Podría haber terminado esta pelea cuando quisiera. Atención. Fuerzas valquirias restantes, anunció Morrison, su voz se oía con facilidad por encima del caos.
Les habla el capitán Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Están rodeados, superados en armamento y, francamente, se están avergonzando. Ríndanse ahora y serán tratados según la Convención de Ginebra. Sigan luchando, y nos veremos obligados a mostrarles lo que hacen los humanos cuando dejamos de ser amables. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido de armas al caer al suelo. Nuestras fuerzas restantes se estaban rindiendo. La élite de la élite, los conquistadores de mundos, estaban deponiendo las armas ante dos humanos que acababan de tratar nuestra tecnología militar más avanzada como un ejercicio de entrenamiento medianamente entretenido. Morrison dio una larga calada a su cigarro y exhaló lentamente. Mucho mejor. Ahora, comandante Zirat, ¿discutimos los términos de su rendición? Mi rendición. Las palabras me impactaron como un torpedo de fotones en la consciencia. De alguna manera, en 20 minutos, habíamos pasado de dar un ultimátum a ser los que enfrentamos las exigencias. El universo se había puesto patas arriba, y empezaba a sospechar que no planeaba volver atrás. Antes de empezar, dijo Morrison, acomodándose en su silla con la postura relajada de quien acaba de dar un agradable paseo en lugar de diezmar a una fuerza militar de élite. Creo que hay algunas cosas que debería saber sobre nosotros, los humanos. Torres ataba tranquilamente las muñecas de nuestro Morrison. Es un soldado. 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 Morrison dijo a la izquierda, a la izquierda, a la derecha, 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 a la derecha. Capitán, ¿debería contarles sobre la vigilancia? Sí, sin duda. Se han ganado esa revelación. Morrison dio otra calada a su cigarro. Comandante Zirat, le presento a la teniente Torres. No es solo nuestra agregada diplomática. También es nuestra especialista en inteligencia. Maya, ¿quiere compartir lo que ha averiguado sobre nuestros amigos? Torres sacó su primitivo datapad y comenzó a leer en un tono que sugería que estaba hablando del clima. El Imperio Valkyria opera con un protocolo estándar de intimidación. Identifican las especies objetivo, demuestran tecnología superior, exigen la rendición y luego integran a la población conquistada como mano de obra. Hemos utilizado este mismo enfoque en 47 civilizaciones diferentes durante los últimos 3 siglos. Sentí que mi sangre se convertía en helio líquido. ¿Cómo puedes saber eso? Porque los hemos estado observando durante 8 meses, respondió Morrison alegremente. ¿De verdad creía que entraríamos en una reunión diplomática sin hacer la tarea? Hemos tenido drones de vigilancia monitoreando los movimientos de su flota, sus protocolos de comunicación e incluso sus hábitos de compra. Buena elección de estimulantes recreativos, por cierto. Muy exótico, imposible. El general Bosikin graznó. Nuestros sensores habrían detectado cualquier equipo de monitoreo primitivo. Torres sonrió. Y fue el tipo de expresión que me hizo comprender por qué su especie había sobrevivido a cualquier infierno que los hubiera forjado. Primitivos. General. Nuestra tecnología de vigilancia está unas 3 generaciones por delante de sus sistemas de detección. Hemos estado grabando sus sesiones de estrategia, sus informes militares, incluso sus conversaciones personales. ¿Sabía que el embajador Krultax ha estado malversando fondos del presupuesto militar para financiar su afición a la escultura? El embajador en cuestión, todavía agarrando el muñón de su brazo amputado, emitió un sonido como el de un globo desinflándose. No podría haberlo hecho. Oh, sí que podríamos. Y lo hicimos. De hecho, sabemos tanto sobre su imperio que ya hemos identificado 17 vulnerabilidades críticas de infraestructura que pondrían a toda su civilización de rodillas. Morrison se inclinó hacia adelante, y su actitud despreocupada de repente cargó con el peso de una estrella en colapso. ¿Quieres saberlo? Esto es una locura, susurré. Son primitivos. Apenas tienen capacidad para viajar por el espacio.
No deberían ser capaces de este nivel de sofisticación. Comandante. Creo, estás operando bajo un malentendido fundamental sobre la humanidad, dijo Morrison, con la voz adoptando el tono de un profesor que explica conceptos básicos a un alumno particularmente lento. No somos primitivos. Somos supervivientes. Hay una diferencia. Torres asintió, continuando su informe con el entusiasmo de quien habla de su afición favorita. La Tierra es lo que llamamos un mundo mortal. Gravedad alta. Clima extremo. Depredadores masivos. Enfermedades que evolucionan más rápido de lo que la mayoría de las especies pueden adaptarse. Todo en nuestro planeta está diseñado para matar a todo lo demás. Los humanos no evolucionamos para ser la especie dominante. Evolucionamos para sobrevivir a pesar de ser lo más débil de nuestro ecosistema. Pero eso significaría. Las implicaciones me impactaron como una cascada de torpedos cuánticos. En realidad no eres primitivo. Lo eres. Somos. Lo que sucede cuando tomas una especie que pasó 200.000 años luchando por sobrevivir y le das acceso a la tecnología. Morrison terminó. La nave que nos trajo aquí. Parece chatarra porque la construimos para funcionar, no para mejorar. Prensa. Nuestras armas parecen primitivas porque aprendimos que la herramienta más efectiva suele ser el más simple. Toda nuestra civilización se basa en el principio de que si algo puede matarte, más vale que aprendas a matarlo primero. Sentí que mi visión del mundo se derrumbaba por completo. Las otras 16 especies que mencionaste siguieron el mismo patrón que tú, confirmó Torres. Aparecer, amenazar, asumir que nos rendiríamos porque no tenemos luces brillantes en nuestro equipo. La mayoría aprendió la lección sin necesidad de violencia. Desafortunadamente, elegiste el camino de la educación. Morrison señaló a los soldados inconscientes dispersos por la cámara. No estábamos presumiendo, comandante. Éramos educados. Podríamos haber terminado esta pelea en unos 30 segundos, pero pensamos que merecían entender a qué se enfrentaban. 30 segundos. El general Bosikin farfulló. Eso es imposible. Teníamos 60 guerreros entrenados. Teníamos 2 humanos que se habían estado conteniendo. Morrison corrigió. Torres. ¿Cuál es nuestra capacidad de combate real comparada con lo que acabamos de demostrar? Estábamos operando aproximadamente al 15% de nuestra capacidad. Capitán. Protocolos diplomáticos estándar. 15%. Sentí que mi conciencia. Intentando evacuar a través de mis sensores auditivos. Estos humanos acababan de desmantelar sistemáticamente nuestros mejores recursos militares sin apenas intentarlo. ¿Qué pasaría si realmente se esforzaran? Así que aquí está nuestra contraoferta, dijo Morrison, apagando su puro en la mesa de conferencias. El Imperio Belcari se retirará de todos los sistemas reclamados por los humanos, cesará todas las acciones agresivas contra la Tierra y sus aliados, y establecerá un pacto de no agresión con la Federación Terran. A cambio, no nos sentiremos obligados a demostrar lo que sucede cuando los humanos dejan de ser diplomáticos. ¿Y si nos negamos? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Morrison era de ese tipo de expresión que hacía que las supernovas parecieran la suave luz de una vela. Comandante, ha visto lo que 2 humanos pueden hacer con las manos casi atadas. ¿De verdad quieres saber qué pasa cuando involucremos a nuestras fuerzas armadas en esta conversación? Miré a mi alrededor, a nuestras fuerzas derrotadas, a los charcos de sangre alienígena, a la naturalidad con la que estos humanos habían desmantelado todo lo que creíamos saber sobre guerra y diplomacia. La decisión era sorprendentemente simple. El Imperio Belcari acepta tus condiciones, dije. Palabras que saben a derrota y sabiduría a partes iguales. Excelente, dijo Morrison, encendiendo otro cigarro. Torres, redacta el papeleo. Y, comandante, la próxima vez que te encuentres con una especie que parezca demasiado primitiva para ser una amenaza, recuerda esta conversación. A veces,
El depredador más peligroso es el que no parece depredador en absoluto. Mientras lo veía fumar su cigarro de la victoria, me di cuenta de que el universo era un lugar mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Y los humanos, estos humanos sarcásticos y risueños, increíblemente resilientes, eran la razón. Nunca subestimes a las especies que aprenden a sonreír ante la extinción. Puede que simplemente te devuelvan la sonrisa.